Noviembre de 2024 en Vilnius, Lituania. El aeropuerto internacional, un nudo vital para DHL, late en la penumbra de un invierno que no da tregua mientras ve un trasiego constante de aviones de carga que llegan desde Leipzig, el corazón logístico de la compañía en Alemania. Pasan unos minutos de las 5 de la madrugada y el vuelo 5960 tiene marcada su llegada en unos minutos. En la torre, el controlador revisa sus pantallas listo para guiar la aproximación. En la cabina, 4 tripulantes intercambian datos y ajustan frecuencias, confiados en que la pista 19 los recibirá como de costumbre. Pero esta vez, algo será distinto. ...25 de noviembre de 2024... Aeropuerto de Leipzig-Halle, Alemania. Son las 3 de la madrugada y aquí el vuelo 5960 de Swiftair está a punto de salir rumbo a Lituania. Este aeropuerto, abierto en 1927 y ampliado en los 2000, es el núcleo logístico de DHL en Europa, un gigante que mueve 2 millones de toneladas al año. El protagonista es un Boeing 737-400 matrícula ECMFE, un viejo guerrero del cielo. Nacido en octubre de 1993 para Australian Airlines como VHTJT, este avión de 47 metros pasó por Qantas y Wat Phenom Airlines en Camboya antes de convertirse en carguero en 2015. Sus dos motores CFM 563C1, con 22.000 libras de empuje cada uno, han acumulado 67.000 horas de vuelo en 31 años. Con capacidad para 20 toneladas, su última inspección en Madrid en julio de 2024 lo dejó listo para seguir trabajando. Swiftair, fundada en 1986 en España, es una veterana del transporte aéreo. En 2024 operaba 40 aviones, ATRs, 737 y 757 tras haber retirado sus antiguos 727. Socio clave de DHL y FedEx, conecta Europa con África y Oriente Medio. El 5960, operado como European Air Transport Leipzig Flight 18D, es un encargo rutinario de DHL desde su hub en Leipzig. Al mando del 737, un comandante español que cuenta con 10.000 horas de vuelo totales, 6.000 de ellas en aviones 737. Junto a él, un primer oficial también español. Tiene 4.500 horas de experiencia acumuladas, 2.000 en este modelo. Un piloto lituano y otro alemán completan el equipo, ambos con experiencia contrastada en vuelos como el de hoy. Los pilotos llevan ya un día largo de trabajo. Comenzaron su día en Madrid y tras los preparativos en Leipzig están a punto de iniciar un vuelo corto nocturno que les llevará hasta Vilnius, en Lituania. A las 3:08, el vuelo 5960 comienza a acelerar por la pista 26L. Se elevan sin problemas y dan comienzo a su trayecto hacia Lituania. Su plan, 1 hora y 20 minutos de vuelo hasta Vilnius, altitud de crucero, 33.000 pies. Cuatro minutos después del despegue, el controlador alemán les despidió y les autorizó su ascenso a nivel de vuelo 200. A las 3:28, ya en espacio aéreo polaco, el primer oficial contacta a Varsovia. Swiftair 5960, nivel 330, rumbo 045. El controlador polaco responde: mantenido, sigan en FL 330. Unos minutos después, tras un vuelo un tanto movido después de unas turbulencias en su ascenso, comienzan el briefing. Son las 4:01 de la madrugada en esos momentos. Vamos con ILS para pista 19, frecuencia 110.9. Seteado.
En la conversación, los pilotos también hablan de activar los antihielo por debajo de FL220. El 737 de Swiftair ya se encuentra descendiendo hacia Lituania. A las 4:09, el capitán intenta contactar con el controlador lituano. Swiftair 5960, descendiendo a FL290. Pero tras su comunicación, tan solo recibió silencio. Lo intentó nuevamente un minuto después, y tampoco recibió respuesta, lo que le hizo dudar de si estaban utilizando la frecuencia correcta. Finalmente, consiguen contactar poco después. Vilnius, Swiftair 5960, descendiendo. Recibido, desciendan a FL100. A las 4:07, la CVR graba un enigmático doble clic en la cabina. En el mismo momento, las bombas hidráulicas del sistema B, tanto eléctrica como mecánica, se apagan. Esto hace que el sistema pierda presión hidráulica y el piloto automático se desconecte. Al instante, una alarma se enciende en cabina avisando de la desconexión y los pilotos toman los controles de manera manual. El avión sigue descendiendo a través de la noche. Las nubes bajas de Vilnius asoman en el horizonte, hasta que el controlador vuelve a contactar. Swiftair 5960, desciendan a 5000 pies. En esos momentos, el comandante comenta en la cabina que relaciona la desconexión del piloto automático con el intento de activar el antihielo. A las 4:22 completan el checklist de aproximación, sin revisar el aterrizaje. El copiloto pregunta por el antihielo. El comandante dice que está activado. A las 5:25 hora local, ya que una vez entrado en el Lituania el cambio horario sumó una hora, Vilnius Tower entra en escena. Swiftair 5960, autorizado ILS pista 19, mantenga en 3000 pies hasta interceptar. Recibido, respondió el copiloto. Las luces de la pista brillan a 4 millas. El Boeing continúa descendiendo, pero algo no encaja. El comandante pide flaps 5, pero el intento de extenderlos no está funcionando. Acto seguido, el copiloto pide flaps 15 y tren abajo. Están volando a 200 nudos en esos momentos. A las 5:26, el ATC indica Postman 18D, 4 millas, contacte en torre 118.205. El comandante confirma erróneamente 118.05, perdiendo de esta manera el contacto. A las 5:27, el copiloto reporta que los flaps siguen retraídos y comienza a sonar el stick shaker. Acto seguido, lo acompañaría el EGPWS. Instantáneamente, los pilotos ordenan un go around. Los motores suben al 90%, pero ya era demasiado tarde. A las 5:28 el avión golpea el suelo helado, patina a 247 metros y choca contra una casa. El ala izquierda se parte, el combustible explota y una bola de fuego devora el fuselaje. El cockpit se separa tras los golpes. El capitán muere al instante. Los otros 3, heridos, quedan atrapados entre hierros retorcidos. La casa, con 12 residentes, tiembla. El tejado se desploma, pero todos consiguen esquivar a la muerte. Bomberos llegan a las 5:45 luchando contra el frío y un incendio infernal. El fuselaje, partido en 3, arde junto a la casa. El capitán yace en el cockpit destrozado. El primer oficial, con fracturas, gime entre los restos. El lituano y el alemán, heridos leves, son sacados a las 6 de la mañana. Los 12 residentes, milagrosamente vivos, huyen entre humo y escombros. A las 7 de la mañana el fuego cede, pero la escena es un cementerio de metal y paquetes chamuscados.
¿Qué había pasado? ¿Qué falló en la aproximación y aterrizaje? El 25 de noviembre de 2024, la Transport Accident and Incident Investigation Division de Lituania inició la investigación del vuelo 5960. El informe intermedio del 20 de diciembre de 2024, de 37 páginas, presentó los primeros hallazgos, seguido por un preliminar el 31 de marzo de 2025, ambos publicados por el Ministerio de Justicia de Lituania. El vuelo despegó de Leipzig a las 3:08 hora de Alemania y se estrelló a las 5:28 hora lituana, a 1575 metros de la pista 19 de Vilnius. La CVR y el FDR, recuperados entre los restos, detallan los eventos. A las 4:01 se inicia el briefing. La navegación vertical se setea a 150 nudos y hablan de activar antihielo por debajo de FL220. A las 4:06 se inicia el checklist de descenso. A las 4:09 contactan con Vilnius en 133.305. Siendo autorizados a FL100 tras varias llamadas fallidas. A las 4:17, el sistema hidráulico B se desactiva. Bombas eléctrica y mecánica quedan apagadas. El piloto automático B se desconecta. Aparece un Master Caution en cabina y los pilotos lo cancelan de inmediato. A las 4:20, el comandante asocia el problema al antihielo, pero el FDR muestra que no se llegó a activar en ningún momento. Todo esto deja la duda de si el copiloto desactivó por error el hidráulico B cuando quería activar los antihielo. A las 4:22 completan el checklist de aproximación sin revisar el de aterrizaje. El antihielo sigue apagado, pese a lo dicho por el comandante. A las 4:24 ordenan flaps 5, pero el FDR registra flaps en 0. A las 4:26, a 4 millas, la velocidad es de 200 nudos. El copiloto pide tren abajo y flaps 15, pero el avión sigue sin responder a las peticiones de los pilotos. A las 4:27 el ATC indica: Postman 18D, 4 millas, contacten torre en 118.205, perdiendo contacto con la torre. A las 4:27, con flaps retraídos comienza a vibrar el stick shaker y el eje PWS resuena en la cabina. Un minuto después, a las 5:28 y 2 segundos, inician maniobra de go around, con los motores al 90%. 5 segundos después, la última grabación de la CVR, Too Low, Terrain. Un segundo después, impactan a 1575 metros del umbral de la pista rumbo 187. La tripulación llevaba 9 horas y 28 minutos de servicio desde las 8 de la tarde cuando iniciaron su turno en Madrid, pero el informe no confirma la fatiga como factor contribuyente al accidente. El Boeing, revisado en julio de 2024, no mostraba fallos previos. El error hidráulico B, desactivado a las 4:17, impidió extender flaps, causando pérdida de sustentación durante la aproximación. El clima, 0 grados y nubes a 1000 pies, no fue determinante. Las cajas negras, analizadas en Berlín, descartaron sabotaje o interferencia externa. El accidente sigue bajo investigación. El 26 de marzo de 2025, la Fiscalía General de Lituania, citando las investigaciones preliminares, afirmó que un error humano fue la causa probable del accidente, añadiendo que los sistemas hidráulicos responsables de despegar los flaps de la aeronave estaban desactivados. Los fiscales lituanos también pidieron a las autoridades españolas que notificaran la sospecha al piloto, que para entonces estaba recibiendo tratamiento en España. El vuelo 5960 expone riesgos en vuelos nocturnos. Lituania exige inspecciones hidráulicas en 737 de Swiffer desde diciembre de 2024. Se estudian checklists más estrictos y handoffs más claros entre torres. La fatiga y los sistemas críticos están en el foco. El vuelo 5960 marcó una noche trágica en Vilnius. 4 tripulantes, un Boeing de 31 años y un error que costó una vida. Mientras tanto, el informe preliminar apunta a un fallo humano. ¿Qué opinas sobre este caso?
Gracias por volar conmigo al 25 de noviembre de 2024. Si te ha gustado la reconstrucción, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo. ¿Qué vuelo quieres que analice en próximos vídeos? Déjamelo en los comentarios. Vuestras ideas mandan. El Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Tangerang, Indonesia, vibra con la actividad de un viernes al mediodía. A las 12:40 hora local, 222 pasajeros y 12 tripulantes abordan un Airbus A300 de Garuda, Indonesia, el vuelo 152 rumbo a Medan, Sumatra del Norte. Es un trayecto doméstico rutinario de 2 horas. Familias, diplomáticos y turistas suben al avión, mientras el personal de tierra carga maletas bajo un sol brillante. En la cabina, los pilotos preparan un vuelo que parece sencillo, sin imaginar que el cielo al norte les espera con una sorpresa fatal. ...26 de septiembre de 1997... Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Indonesia. Pasan unos minutos de las 12, y aquí el vuelo 152 de Garuda, Indonesia, comienza a dar la bienvenida a sus primeros pasajeros. El aeropuerto Soekarno-Hatta, a 20 kilómetros al oeste de Yakarta, opera bajo un cielo despejado con 30 grados Celsius y alta humedad, típico del trópico indonesio. Este hub, nombrado por los presidentes Sukarno y Hatta, es el más transitado de Indonesia, con 2 pistas paralelas y una terminal bulliciosa. El vuelo, un trayecto frecuente en Indonesia, comienza sobrevolando el mar de Java para después atravesar de sur a norte la isla de Sumatra. El avión es un Airbus A300, matrícula PKGAI, entregado a Garuda, Indonesia en noviembre de 1982. Este bimotor, de 54 metros de largo, tiene 2 motores Pratt & Whitney JT9 de 59A, cada uno con 50.000 libras de empuje, y capacidad para 250 pasajeros en 2 clases. Con 27.851 horas de vuelo y 16.510 ciclos, su última inspección fue en agosto de 1997, sin fallos reportados. Este A300 es un modelo FFCC, una versión modificada del A300 en la que se elimina la estación de ingeniero de vuelo y los controles relevantes se simplifican y se reubican para colocarlos en el panel superior entre los pilotos. Garuda, Indonesia, fundada en 1949 como aerolínea nacional, operaba 60 aviones en 1997. Airbus A300 para rutas medias, Boeing 747-200 para largo alcance, DC-1030 y Boeing 737 para regionales y Fokker F-28 y DC-9 para vuelos cortos. A día de hoy, Garuda sigue activa como aerolínea bandera, con base en Soekarno-Hatta y miembro de SkyTeam. Tras crecer en los 90, la crisis asiática y varios accidentes redujeron su red global. Hoy opera 74 aviones, 39 Boeing 737-800, 10 Airbus A330, 6 Boeing 777 y varios ATR-72 para rutas menores. Con 16 accidentes fatales históricos, ha mejorado su seguridad desde 2009, planeando añadir para 2025 otros 15 o 20 aviones. En la cabina, el capitán Hans Ragmo Wiyogo, de 42 años, comanda el vuelo. Con Garuda desde 1978, suma 11.950 horas de vuelo, 4.500 en el A300. El primer oficial, Tata Zuwaldi, también de 42 años, se unió en 1985 tras ser ingeniero de vuelo. Cuenta con 2.500 horas de vuelo totales, de las cuales 1.000 han sido en este modelo. La tripulación también incluye 10 asistentes de vuelo, que junto a los 222 pasajeros, hacen un total de 234 personas a bordo del vuelo 152. En su mayoría los pasajeros son indonesios, 180, con malayos, japoneses y europeos, incluyendo diplomáticos rumbo a Medan, una ciudad industrial en auge. A las 12:40, el A300 de Garuda comenzó a acelerar por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender en busca de los 35.000 pies que será su altura de crucero en este corto trayecto de algo más de 2 horas. La ruta cruza el mar de Java a 460 nudos para terminar haciendo un total de 1.400 kilómetros hacia Medan. Son ya las 13:50. Ha pasado poco más de una hora desde el despegue cuando el vuelo 152 pasa a Medan Approach, iniciando el descenso desde 25.000 pies. Poco a poco, mientras descienden y se adentran en la isla, los pilotos comienzan a ver zonas de mucha neblina debajo de ellos. En septiembre de 1997, Indonesia enfrenta una crisis ambiental. Incendios forestales en Sumatra, exacerbados por el Niño, cubren la isla de neblina tóxica desde agosto. El día del vuelo 152, la visibilidad en Medan cae a 400 metros, por debajo de los 800 metros mínimos para aterrizar, según reportes de Polonia Airport. En Yakarta, el clima era totalmente claro, pero en Sumatra, el humo reduce la calidad del aire a niveles peligrosos, afectando tanto a los vuelos como a la salud pública. A las 14:00, Medan Approach opera bajo gran presión, con controladores manejando tráfico en condiciones críticas, mientras el vuelo 152 se acerca confiado desde el sur. El vuelo transcurrió con normalidad hasta que el avión se aproximó a Medan en medio de la densa humareda. La pista de Medan está alineada de suroeste a noreste. Al acercarse desde el sur, existen dos posibles rutas de descenso hacia la pista 05, por el lado izquierdo o por el lado derecho. Las cartas de aproximación de los pilotos solo mostraban la aproximación por el lado izquierdo, y el capitán Wiyogo, un piloto experimentado con numerosas visitas a Medan, solo había utilizado esta aproximación. Sin embargo, un vuelo que despegaba de Medan recibió autorización para despegar por la pista 23 y luego virar hacia el norte. Por lo tanto, los controladores aéreos no pudieron permitir que el vuelo 152 se aproximara por el lado izquierdo del aeropuerto, ya que esto interferiría con el tráfico de salida. En su lugar, decidieron dirigir al Garuda 152 por la aproximación del lado derecho, la desconocida para los pilotos. A las 14:13 se autoriza una aproximación ILS a la pista 05, con instrucción de girar a la izquierda rumbo 240 para interceptar el localizador. Pero en esta comunicación hubo un error clave. Cuando el controlador de tráfico aéreo autorizó el vuelo para su aproximación, accidentalmente usó el indicativo equivocado, transmitiendo lo siguiente: Merpati 152. Gire a la izquierda rumbo 240 para interceptar ILS, pista 05 desde el lado derecho, tráfico rodando en pista. De hecho, había habido un vuelo con la aerolínea indonesia Merpati Nusantara con el mismo número de vuelo, 152, en ese área no mucho antes. Esta fue probablemente la razón del error del controlador. Como el controlador abrió su transmisión con Merpati en lugar de Indonesia o Garuda, la tripulación lo ignoró, asumiendo que no era para ellos. Instantes después, al no recibir respuesta, el controlador se dio cuenta de su error y preguntó: Indonesia 152, ¿me recibe? Esta vez, el vuelo 152 contestó y le pidió al controlador que repitiera la instrucción. Pero cuando la repitió, omitió un elemento crucial: la indicación aproximación a la pista por el lado derecho. En ausencia de esta información, la tripulación asumió que estaban volando la misma aproximación de siempre, por el lado izquierdo. Esto llevó al capitán Wiyogo a comentar con su copiloto que el viraje a la izquierda indicado parecía prematuro en base a su experiencia. El viraje me parece muy temprano. Solicito verifique que estamos fuera del área montañosa. Indonesia 152, afirmativo. Aproximadamente 2 minutos después del viraje a la izquierda, el controlador contactó de nuevo con el vuelo de Garuda. Indonesia 152, vire a la derecha rumbo 046 para interceptar la senda de planeo. Recibido, rumbo 046. Pero el capitán Wiyogo, quien pilotaba el avión, viró a la izquierda, en lugar de a la derecha como había indicado el controlador.
El capitán seguía creyendo que estaba realizando la aproximación por la izquierda. Su mente estaba trabajando en base a lo que había hecho decenas de veces, lo que requería un viraje a la izquierda en ese punto del vuelo, e instintivamente, así lo hizo a pesar de que el controlador les había indicado que giraran a la derecha. Antes de que el primer oficial Zuwaldi pudiera percatarse del error, el capitán Huiyogo le dijo que tenía demasiado calor y le pidió que ajustara el aire acondicionado, lo que le hizo apartar la vista de los instrumentos y no percatarse del error del capitán. Tras 30 segundos de viraje a la izquierda, el primer oficial Zuwaldi por fin consultó sus instrumentos y observó que el avión seguía girando en sentido contrario. «Gira a la derecha», le dijo al capitán Huiyogo, lo que provocó que éste dudara y lanzara la consulta al controlador. Indonesia 152, ¿nos confirma si giramos a la izquierda o a la derecha con rumbo 046? El controlador repitió la instrucción de girar a la derecha, y Huiyogo comenzó a invertir la dirección de su viraje erróneo original. Pero el controlador, que estaba utilizando un radar lento y anticuado que solo se actualizaba cada 12 segundos, al ver que el avión seguía virando equivocadamente a la izquierda, preguntó: 152, ¿confirma que están girando a la izquierda ahora? Confundido por esta transmisión, el capitán Huiyogo respondió: Estamos girando ahora mismo. El controlador respondió: 152. Bien, continúe con el viraje a la izquierda ahora. Cuando en ese momento, el avión estaba ya girando a la derecha. El lío que tenían montado pilotos y controlador era histórico. Mientras tanto, el avión descendía sin autorización por debajo de los 2000 pies, probablemente por un error al ingresar la altitud en el piloto automático. Los pilotos, distraídos por las instrucciones contradictorias y la baja visibilidad, no notaron el descenso por debajo de los 2000 pies, que era la altitud mínima de la zona. De repente, el primer oficial Zuwaldi se dio cuenta de la altitud y señaló que estaban descendiendo demasiado. El capitán Huiyogo se disculpó, luego aplicó toda la potencia y comenzó a elevarse. Pero tan solo 5 segundos después de que el capitán Huiyogo aplicara toda la potencia, la punta del ala derecha impactó contra unos árboles en lo alto de una cresta a 1550 pies de altitud, arrancando 1,5 metros del ala y parte de un alerón. En cabina, el primer oficial Zuwaldi gritó: ¡Levante! ¡Levante! Pero el avión, dañado e incontrolable, giró rápidamente a la derecha y perdió sustentación antes de estrellarse en un barranco a unos 500 metros más allá de la cresta, destruyendo la aeronave y matando instantáneamente a las 234 personas a bordo. A las 14:45 hora local, aldeanos de Buana Bar escuchan un gran estruendo. El sitio, una colina boscosa a 30 kilómetros de Medan, es inaccesible por carretera. Equipos de rescate llegan a las 4 de la tarde tras cortar vegetación. Los restos arden entre árboles, con cuerpos irreconocibles y el fuselaje partido en varios fragmentos. El 28 de septiembre las cajas negras se recuperan y se envían a La Bea, en Francia. ¿Qué había pasado? El Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, NTSC, inicia la investigación el 26 de septiembre de 1997, con apoyo de la BEA francesa y Airbus, publicando un informe final en diciembre del año 2000. La causa principal es un error de pilotaje. El capitán giró a la izquierda rumbo 215 en lugar de a la derecha a 046 para interceptar el localizador de la pista 05, llevándolo hacia terreno montañoso. A las 14:30, Medan Approach instruyó a girar a la derecha y descender a 2000 pies, pero un malentendido con Medan Tower, agravado por un radar con 12 segundos de retardo, confundió la posición. La CVR revela al capitán diciendo: ¿dónde está el localizador? Y también al primer oficial diciendo: no lo veo, todo esto 30 segundos antes del impacto. Pese a esto, no corrigieron el rumbo. Pese a la visibilidad de 400 metros, por debajo de los mínimos, el capitán decidió continuar en lugar de desviarse.
El GPWS, versión básica de 1982, no alertó a tiempo. Sonó 14 segundos antes a 1550 pies, pero el terreno irregular, colinas de entre 600 y 700 metros, no activó advertencias previas. Un GPWS moderno habría detectado el peligro 30 segundos antes, según la BEA. El FDR confirma un descenso controlado a 150 nudos, sin fallos mecánicos. El avión estaba en buen estado tras su revisión en agosto. El NTSC critica la falta de entrenamiento en CRM. El primer oficial tampoco sugirió al capitán el no aterrizaje por la baja visibilidad. Factores contribuyentes incluyen la neblina de incendios forestales, que redujo la visibilidad desde agosto, y la topografía de Medan, con colinas al sur que exigen precisión en la pista 05. El radar de Medan, con su retorno, no reflejó la posición real, y el ATC asumió que el avión estaba a la derecha del localizador cuando realmente estaba al sur. El accidente, con 234 víctimas, marcó un punto de inflexión para Indonesia, exigiendo cambios urgentes en seguridad aérea. El NTSC recomendó mejorar el CRM en Garuda, implementando entrenamientos obligatorios desde 1998. Indonesia actualizó el radar de Medan en 1999, reduciendo el retardo a 5 segundos. También se elevaron los mínimos de visibilidad a 800 metros en neblina, y la OACI adoptó normas más estrictas tras este y otros accidentes de 1997. Garuda revisó sus manuales de aproximación, y Medan ajustó procedimientos para su pista 05, conocida por su terreno desafiante. El vuelo 152 no solo fue un accidente, fue una tragedia llena de errores humanos. Wiyogo y Zuwaldi, confiados en su experiencia, se perdieron en la neblina, y 234 vidas pagaron el precio. ¿Arrogancia? ¿Confusión? ¿O un sistema fallido? La tecnología pudo salvarlos, pero la comunicación falló primero. ¿Qué opinas? ¿Cómo evitamos que el pasado se repita? Puedes dejar tu opinión abajo en los comentarios. En Buanavar, una cruz de madera marca el sitio del choque, erigida por lugareños. En Medan, una placa en el aeropuerto Polonia lista a las 234 víctimas. Y en Yakarta, Garuda tiene un memorial en su sede. No hay libros específicos sobre este accidente, pero el informe final de la NTSC es accesible. Además, Mayday en la temporada 3 revisa el caso con el título Lost, o Giro Mortal en Latinoamérica y Giro Letal en España. Bangkok ha amanecido hoy bajo el monzón. Cielo nublado, lluvias intermitentes, visibilidad de 5 millas y 27 grados de temperatura. Condiciones aceptables para el vuelo. La tripulación del vuelo 311 de Thai Airways recopila información del aeropuerto de destino en el Himalaya mientras esperan su momento de salida. Las noticias no son buenas. Cielos cubiertos y lluvias en una de las zonas más desafiantes para los pilotos, ya que el aeropuerto está rodeado por montañas que alcanzan los 11.500 pies. Todo un desafío que el capitán no está dispuesto a asumir. Buenos días, solicitamos retrasar la salida del vuelo. Las condiciones en el aeropuerto de Tribhuvan no son buenas. ...31 de julio de 1992... Aeropuerto Internacional Don Mueang, Bangkok, Tailandia. Son las 10 de la mañana en Bangkok, y aquí, el vuelo 311 de Thai Airways espera la confirmación de la aerolínea para suspender el vuelo o retrasarlo hasta que tengan mejor tiempo en Nepal. Don Mueang, conocido entonces como Bangkok International Airport, era el principal aeropuerto de Tailandia antes de la apertura de Suvarnabhumi en 2006.
Ubicado a 24 kilómetros al noreste del centro de Bangkok, Don Mueang abrió en 1914 y para 1992 era un centro neurálgico del sudeste asiático, manejando más de 20 millones de pasajeros anuales. El avión es un Airbus A310, matrícula HSTID, fabricado en 1987 y entregado a Thai Airways International en 1988. Este birreactor de fuselaje ancho, de 46,7 metros de largo, estaba equipado con dos motores General Electric CF680C2A2, cada uno con 52.500 libras de empuje. Con un alcance de 5.200 millas náuticas y capacidad para 280 pasajeros, este A310 había acumulado 12.500 horas de vuelo en sus 5 años de servicio. Su última inspección mayor, realizada en Bangkok en abril de 1992, no reportó anomalías. Thai Airways International, fundada en 1960, era en 1992 la aerolínea bandera de Tailandia, conocida por su seguridad y servicio de calidad. Operaba una flota de 50 aviones, incluidos A310, Boeing 747 y DC-10, conectando Asia con Europa, América y Oceanía. El 311, un vuelo regular entre Bangkok y Katmandú, llevaba 99 pasajeros y 14 tripulantes, en total 113 personas. Entre los pasajeros destacaban un grupo de senderistas británicos, ejecutivos japoneses y una pareja finlandesa de luna de miel. A los mandos de la aeronave se encuentra el capitán Prida Sutimai, de 41 años, un piloto experimentado con 13.200 horas de vuelo acumuladas, 4.400 de ellas en el A310. Había trabajado para Thai Airways desde 1970, acumulando un historial sólido en rutas asiáticas. Junto a él, el primer oficial Phunthad Buenjayeg, de 52 años, con una experiencia total de 14.600 horas de vuelo, 4.200 en el Airbus A310. Su última visita a Katmandú fue 3 meses antes, en abril de 1992. Completaban la tripulación un ingeniero y 11 auxiliares de vuelo. Desafortunadamente para los pilotos, las tensiones en la compañía aérea han desembocado en que la orden dada al vuelo 311 es que salgan rumbo a Katmandú e intenten aterrizar. El vuelo será aproximadamente de 3 horas. A las 10:30 de la mañana, el A310 comenzó a rodar por la pista 21 derecha. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia el aeropuerto de Tribhuvan. El capitán Sutimai supervisa, mientras que el primer oficial Buenjayeg, a los mandos, lleva el A310 a su altitud inicial de 5.000 pies. 7 minutos después son autorizados a ascender a su altitud de crucero de 35.000. «90 minutos después del despegue, comenzaron a preparar la aproximación a Tribhuvan. El primer oficial Buenjayeg llamó al control de tráfico aéreo para pedir autorización de descenso. Buenos días, Thai 311. Solicito siguiente altura para descenso. Pero no hubo respuesta. Lo intentó 2 veces más, sin éxito. Preguntándose si la radio del primer oficial podría estar defectuosa, el capitán Sutimai lo intentó él mismo, pero solo logró comunicarse en su tercer intento. Solo entonces, después de 6 llamadas, respondió, informando que el único otro avión de la zona era un vuelo de Royal Nepal, con destino a Katmandú, volando a 37.000 pies. Luego, autorizó al vuelo 311 a iniciar su descenso en busca de los 11.500 pies. Con el capitán Sutimai ahora en los controles, el primer oficial Buenjayeg informó de su posición sobre un punto de referencia llamado Monda y estimó que llegarían al punto de referencia Romeo a las 12:28, para luego aterrizar en Katmandú a las 12:39 hora local. El controlador respondió con la última observación meteorológica, tomada a las 11:45, que indicaba nubes dispersas a 2.500 y 4.000 pies, cielo nublado a 10.000 y una visibilidad superior a 10 kilómetros, más que suficiente para una aproximación exitosa.
5 minutos después, a las 12:23, el controlador volvió a llamar con malas noticias. La lluvia se había desplazado sobre el aeropuerto y la visibilidad hacia el sur era de solo 1500 metros. Esto representó un problema para el vuelo 311, que como la mayoría de los vuelos a Katmandú, planeaba una aproximación directa a la pista 02, lo que requería una visibilidad mínima de al menos 3000 metros. El Aeropuerto Internacional de Tribhuvan cuenta con una pista, denominada Pista 02 al aterrizar desde el sur y Pista 20 al aterrizar desde el norte. En condiciones de poca visibilidad, los vuelos a Katmandú solían aterrizar en la Pista 02 mediante una aproximación BORD-DME. No existía un procedimiento de aproximación correspondiente para la Pista 20, debido al terreno elevado al norte del aeropuerto. Por lo tanto, la única manera de aterrizar en esta pista era realizar la aproximación sierra a la Pista 02, salir por debajo de la base de nubes y luego sobrevolar el aeropuerto en condiciones visuales para aterrizar desde la otra dirección. Realizar esta aproximación circular en Katmandú podía ser estresante, especialmente si la visibilidad era marginal, y los pilotos generalmente trataban de evitarla si era posible. Después de la última información meteorológica recibida, el controlador ofreció al vuelo 311 una aproximación a la pista 20. Los pilotos no estaban satisfechos con la propuesta, por lo que el primer oficial Bunyajek solicitó continuar hacia la pista 02. Pero el controlador simplemente repitió que la pista 02 no estaba disponible por baja visibilidad. A regañadientes, el copiloto aceptó la aproximación a la pista 20. Minutos después, a las 12:27, el vuelo 311 informó que estaba sobre el punto de referencia Romeo, ubicado en el radial 202 del borde de Katmandú a una distancia de 41 dme. En respuesta, el controlador dijo: autorizado a sierra en el radial 202 de entrada, descienda a 11.500, informe 25 dme a 11.500. Los pilotos reconocieron la autorización y luego comenzaron a discutir el procedimiento de aproximación frustrada. Con la esperanza de evitar tener que usar este procedimiento, a las 12:30 el primer oficial Bunyajek volvió a solicitar la visibilidad. Pero en lugar de proporcionar un valor, el controlador respondió que la pista 02 también está disponible, sugiriendo indirectamente que la visibilidad había mejorado. ¿Confirma disponibilidad en la pista 02? Confirmada. A las 12:31, la tripulación contactó con la torre, que les autorizó una aproximación sierra a la pista 02 y les pidió que informaran del cruce de 10 dme a 9.500 pies. Mientras tanto, los pilotos comenzaron a configurar su avión para la aproximación. Flaps 15, ordenó Sutimai. El primer oficial Bunyajek movió la palanca de flaps a la posición de 15 grados, pero ocurrió un problema inesperado. Debido a una fricción excesiva en el sistema, los flaps se detuvieron justo antes de la posición de 15 grados. En la cabina sonó una campana y apareció un mensaje de fallo de flaps. El primer oficial intentó mover la palanca de flaps aún más, a la posición de 20 grados, pero estos seguían bloqueados. El capitán Sutimai sabía que era imposible aterrizar en la pista 02 si no podían extender completamente los flaps. La mayoría de las aproximaciones tienen una pendiente de descenso de unos 3 grados, pero debido al terreno, la aproximación sierra a Katmandú requería pendientes de descenso de hasta 6,6 grados. En un descenso tan pronunciado, se requería la resistencia adicional de los flaps completamente extendidos para evitar que la velocidad del avión aumentara. En lugar de continuar el descenso, Sutimai niveló la aeronave a 10.500 pies para ayudar a Bunyajek a solucionar el problema. Sin embargo, no parecía haber un procedimiento para solucionarlo. Mientras debatían qué hacer, el avión sobrepasó el punto donde debía descender a 9.500 pies, colocándolo al menos 1.000 pies por encima. A las 12:33, el capitán desiste en su intento de llegar a Katmandú y contacta con la torre para abortar. Torre, TAI 311. Solicito mantener 10.500 mientras solucionamos unos problemas técnicos y después desviarnos a Calcuta. De acuerdo, 311. Pero en ese mismo momento, los esfuerzos del primer oficial Bunyajek por solucionar el problema dieron sus frutos. Al retraer los flaps a 0 grados y luego mover la palanca de nuevo a 20, los flaps se extendieron correctamente. Ahora no tenían que desviarse, aún podían aterrizar en Katmandú, pero como estaban demasiado altos y demasiado cerca del aeropuerto,
tendrían que dar una vuelta al inicio de la aproximación e intentarlo de nuevo. Y de esta manera, solo 4 segundos después de su confirmación de que querían desviarse, Sutimai tomó la radio para volver a cambiar los planes de nuevo. Torre, aquí TAI 311. Nos gustaría girar a la izquierda y volver para unirnos a la aproximación de Sierra de nuevo. ¿Podemos hacer un viraje a la izquierda a Romeo ahora? Entiendo que vuelven a operar con normalidad. Afirmativo. Probablemente, el capitán solicitó un viraje a la izquierda porque el terreno era más bajo en esa dirección. Pero aquí ocurrió un malentendido. Aunque Sutimai parecía creer que la aproximación comenzaba en Romeo, este no era realmente el caso. El procedimiento de aproximación de Sierra comenzaba en el punto DME 16, mientras que Romeo se encontraba en el DME 41, mucho más lejos del aeropuerto. Es posible que esta impresión le viniera de su carta de aproximación, que mostraba a Romeo y el punto DME 16 uno al lado del otro, aunque con una interrupción en la línea y una etiqueta que decía escala distorsionada. Como resultado, Sutimai pensó que debía regresar a Romeo, algo que no tenía sentido para los controladores aéreos. De hecho, Romeo estaba tan lejos del aeropuerto que ni siquiera figuraba en las cartas de la torre, y volar de regreso requería viajar en la dirección incorrecta en una aerovía de un solo sentido. Para agravar la confusión, surgió otro malentendido relacionado con la función del control aéreo en Katmandú. El aeropuerto internacional de Tribhuvan no tenía radar, por lo que los controladores no podían indicar a los pilotos que viraran en direcciones específicas ni rumbos específicos. En cambio, los controladores en un entorno sin radar normalmente autorizan los vuelos a realizar un procedimiento específico publicado, como la aproximación Sierra, y garantizar la separación manteniendo los vuelos de llegada a diferentes altitudes. En cuanto a cómo navegar hasta el punto de referencia deseado, ese era el problema de la tripulación de vuelo. Entonces, cuando el capitán Sutimai pidió un viraje a la izquierda de regreso a Romeo para iniciar la aproximación de nuevo, el controlador simplemente lo autorizó a una nueva aproximación, esperando que llegara al punto de partida por sí solo. TAI 311, autorización de aproximación a Sierra. Informe 10 DME en 9500. Pero esto no era lo que Sutimai esperaba oír. Interpretó esta autorización como una autorización para continuar la aproximación en la que ya estaba, lo cual era imposible, ya que ahora estaban demasiado altos para aterrizar. Volvió a llamar a la torre y dijo: «No podemos aterrizar en este momento, tenemos que virar a la izquierda de nuevo hacia Romeo y comenzar nuestra aproximación de nuevo». «Entendido», dijo el controlador. «¿Cuál es su distancia DME?» «Estamos a 9 DME 10.500 pies», dijo el capitán. Sutimai se estaba hartando de lo que percibía como la incapacidad o falta de voluntad del controlador para aceptar su solicitud de virar a la izquierda. «Torre, conteste por favor», le dijo Bunyaye sonando frustrado. Después de no recibir respuesta, volvieron a tomar la radio preguntando: «¿Podemos girar a la izquierda ahora?». A lo que la torre respondió: «¿Cuál es su distancia DME?». «Actualmente estamos a 7 DME», dijo el copiloto. «Solicito giro a la izquierda de regreso a Romeo». «Recibido. Informe 16 DME saliendo a 11.500», respondió la torre. Lo más probable es que el controlador no tuviera el inglés necesario para explicar la confusión, así que simplemente repitió autorizaciones similares una y otra vez, con la esperanza de que los pilotos finalmente decidieran proceder por su cuenta. En este punto, el capitán Sutimai desistió de intentar obtener la autorización que quería. Se acercó al panel de control del piloto automático y giró la perilla de rumbo unas cuantas vueltas a la derecha, ordenándole que asumiera un rumbo de 0,45 grados. Simultáneamente, comenzó a ascender, aparentemente imitando el procedimiento de aproximación frustrada, aunque todavía estaban a 5 DME y no sobre el bord, donde sus cartas mostraban el inicio del procedimiento. Mientras el avión iniciaba la maniobra, llamó a la torre y dijo: «Giramos a la derecha de regreso a Romeo y ascendemos a 18.000 pies». A lo que el controlador respondió rápidamente: «Mantenga 11.500 debido al tráfico».
En respuesta, el capitán detuvo el ascenso que ya había comenzado y en el que ya se encontraban a 13.000 pies para volver a descender y evitar problemas de tráfico. Mientras tanto, a bordo del vuelo 311, los pilotos discutían sobre la altitud mínima segura y optaron por mantener 11.500 pies mientras intentaban regresar al punto de referencia Romeo. Sin embargo, el capitán Sutimai informó que volaban rumbo 025, lo cual los dirigía hacia el Himalaya en lugar de al sur hacia Romeo. Es posible que Sutimai se desorientara, confundiendo el radial del bord con el rumbo. Aunque intentaban programar el sistema de navegación para dirigirse a Romeo, no lograban que el punto apareciera correctamente en la pantalla, ya que estaba detrás del avión, fuera del campo visual. Esto generó aún más frustración y confusión en los pilotos. El capitán parecía convencido de que Romeo estaba a 16 millas náuticas en el radial 202, pero en realidad estaba a 41 millas. La tripulación siguió intentando programar la ruta mientras el avión continuaba volando hacia el norte a gran velocidad, sin que aparentemente se dieran cuenta del peligro inminente. Cuando Sutimai reportó estar a 14 DME, el controlador creyó que el vuelo se alejaba del bord como debía, pero el avión se encontraba en el rumbo equivocado y acercándose peligrosamente al terreno montañoso. El capitán ajustó el rumbo a 005, casi al norte total, preparándose para una maniobra de regreso, mientras el copiloto seguía luchando con el FMS sin poder mostrar la ruta correctamente. Todo esto indicaba una grave desorientación espacial y situacional de los pilotos. Segundos después, el GPWS cobró vida para sorpresa de los pilotos. Cambia la altitud, dijo Sutimai, ordenando con calma a Bunyaye que configurara el piloto automático para ascender a una altitud mayor. ¡Da la vuelta!, gritó el copiloto. Tranquilo, debe ser una falsa alarma, exclamó Sutimai, aparentemente todavía creyendo que estaban volando hacia el sur del Himalaya. Las cordilleras del sur no alcanzaban la altitud actual del avión de 11.500 pies, pero había lugares donde el terreno se elevaba lo suficientemente pronunciado bajo la trayectoria de vuelo como para incidir en la envolvente de advertencia del GPWS. Sutimai podría haber pensado que esta era la causa de la alarma, pero pese a avanzar y ascender la advertencia no se detenía. Desafortunadamente, el tiempo para actuar ya había pasado. Segundos después, los pilotos avistaron una enorme montaña acechando entre las nubes, directamente en su camino. Hubo tiempo justo para que alguien gritara «¡Dios mío!», y entonces todo terminó. Aún volando a 11.500 pies, el vuelo 311 de Thai Airways se estrelló de frente contra la ladera de un acantilado casi vertical a una velocidad de 425 km por hora. El impacto resultó en la destrucción instantánea y total de la aeronave. En cuestión de segundos, solo quedó una mancha negra en la pared del acantilado. Nadie pudo sobrevivir al impacto. Cuando el vuelo 311 de Thai Airways International no respondió a más llamadas de radio y no llegó a Katmandú, las autoridades nepalesas lanzaron una de las misiones de búsqueda y rescate más grandes de la historia del país. Sin ningún registro de radar para revelar la última ubicación conocida del avión, los rescatistas tuvieron que basar su cuadrícula de búsqueda en las declaraciones de los controladores, quienes informaron que, hasta donde sabían, el avión estaba al sur del aeropuerto y la última vez que informaron su distancia fue de 14 DME. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos se desorientaron? Cuando expertos de Nepal, Tailandia y Francia acudieron al lugar del accidente del vuelo 311, se enfrentaron a una zona remota de difícil acceso. Solo se podía llegar caminando 5 horas desde un campamento base o descendiendo desde un improvisado helipuerto a gran altitud. Las duras condiciones y la gran altitud cobraron un precio muy alto. El piloto británico Gordon Corps, representante de Airbus, falleció tras sufrir mal de altura. Debido a estas dificultades fue imposible recuperar la mayor parte de los restos del avión. Los investigadores regresaron con poco más que las 2 cajas negras y algunos restos humanos. La información obtenida de las grabadoras de vuelo arrojó algo de luz sobre la cadena de errores que llevó al avión a estrellarse contra una ladera al norte de Katmandú,
en una zona en la que no debería de haber estado. El análisis de los datos reveló una serie de fallos humanos y técnicos, agravados por problemas de comunicación. Todo comenzó cuando los flaps del avión dejaron de extenderse correctamente durante la aproximación final, lo que obligó a interrumpirla. Durante este tiempo, los pilotos se desviaron del perfil de descenso, lo que los puso en una situación complicada. El capitán Sutimai creyó erróneamente que debía regresar a un punto llamado Romeo, lo que generó un malentendido con el control de tráfico aéreo, agravado por la barrera del idioma. Los controladores de Katmandú, con un inglés limitado, no supieron aclarar la situación ni autorizar adecuadamente los movimientos del avión, repitiendo las mismas instrucciones sin explicar la confusión. Esta falta de comunicación efectiva aumentó la carga de trabajo del capitán, quien asumió también las tareas de radio que correspondían al primer oficial. Con el estrés acumulado, sin apoyo claro del control aéreo y sin comprender su autorización actual, el capitán Sutimai tomó decisiones erráticas. Tras 4 intentos fallidos de recibir permiso para virar a la izquierda, decidió girar a la derecha, posiblemente intentando seguir el procedimiento de aproximación frustrada, pero lo hizo antes de tiempo y sin coordinación. Luego, cometió un error crítico. Giró el selector de rumbo hasta completar un giro de 360 grados, creyendo que solo giraba 180. Esto lo llevó a continuar volando hacia el norte, directamente hacia terreno montañoso, convencido de que se alejaba del peligro. Su confusión fue reforzada por un sesgo de confirmación. Interpretaba los instrumentos según su idea equivocada de la situación. Nunca sospechó que estaba volando hacia una zona donde la altitud mínima era de 21.000 pies, mientras él mantenía apenas 11.500. A pesar de que el error podía haberse corregido, ni él ni el primer oficial reconocieron la pérdida de conciencia situacional a tiempo. Los últimos minutos del vuelo se centraron en intentos fallidos por parte de ambos pilotos para hacer que el FMS mostrara el punto de referencia Romeo, el cual habían dejado atrás. Se especula incluso que el sistema pudo haber tenido fallos por la entrada simultánea de datos. Finalmente, cuando el primer oficial se dio cuenta del rumbo equivocado al mirar un instrumento analógico, ya era demasiado tarde. Quedaban 30 segundos para el impacto. También dejó lecciones importantes sobre la necesidad de simplificar la carga de trabajo en cabina, mejorar el dominio del idioma inglés por parte del personal de control aéreo y fomentar una conciencia situacional constante. En el lugar del accidente, en el Parque Nacional Langtang, se erigió un pequeño monumento en 1993. Una estupa budista con una placa que reza: en memoria de las 113 víctimas del vuelo 311 de Thai Airways, 31 de julio de 1992. Fotos de la época muestran el cráter humeante y fragmentos del fuselaje esparcidos entre la nieve, capturados por los equipos de rescate nepaleses. Hoy, los restos del A310 siguen visibles en el trayecto entre Gopte y el paso de Tarepati. Un recordatorio sombrío para los senderistas. En el Aeropuerto Internacional Tribhuvan, una placa conmemorativa fue instalada en 1994 listando los nombres de las víctimas. Gracias por acompañarme al 31 de julio de 1992. El vuelo 311 de Thai Airways nos recuerda lo crucial que es la comunicación y la tecnología en la aviación. El 22 de abril de 1974, Hong Kong amaneció con un clima templado, 24 grados, cielo despejado y un viento ligero de 10 nudos del este. El aeropuerto Kai Tak operaba con normalidad, aunque su ubicación en la península de Kowloon, rodeada de rascacielos y colinas, exigía despegues y aterrizajes precisos. Desde allí, el vuelo 812 de Pan Am despegaría rumbo a su primera escala. A más de 3.400 kilómetros de Hong Kong, Bali, una frondosa isla volcánica perteneciente a Indonesia, reportaba condiciones ideales: buena visibilidad, temperatura de 28 grados y viento en calma. Todo parecía en orden para un vuelo plácido y seguro, pero algo extraño estaba a punto de suceder en el tramo final del 707 de Pan Am.
22 de abril de 1974. Aeropuerto Internacional Kai Tak, Hong Kong. Kai Tak, oficialmente conocido como Hong Kong International Airport entre 1954 y 1998, estaba situado en la península de Kowloon, rodeado por la Bahía Victoria y densas áreas urbanas. Inaugurado en 1925, para 1974 era uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, manejando 5 millones de pasajeros anuales con una sola pista. Kai Tak era la base de operaciones de Pan Am en Asia, y el 812, un vuelo regular con destino final a Los Ángeles, se disponía a salir para iniciar la primera de sus 3 paradas intermedias en Bali, Indonesia. Después seguirían Sydney, Fiji y Honolulu. El avión era un Boeing 707-300 matrícula N446PA, bautizado como Clipper Climax. Fabricado en 1960, este cuatrimotor de 46 metros de largo estaba equipado con 4 motores Pratt & Whitney JT3D3B, cada uno con 18.000 libras de empuje. Con un alcance de 5.000 millas náuticas y capacidad para 189 pasajeros, este 707 había acumulado 34.000 horas de vuelo en sus 14 años de servicio. Pan American World Airways, conocida como Pan Am, era en 1974 un icono de la aviación. Fundada en 1927, fue pionera en rutas transatlánticas y transpacíficas, operando una flota de 150 aviones, incluidos 707 y 747. Sin embargo, Pan Am enfrentaba serios problemas en este inicio de la década de los 70. Varios accidentes mortales empañaban su nombre y la mala suerte parecía perseguirles sin descanso. En apenas un año habían perdido 3 707, los vuelos 160, 806 y 816, dejando casi 200 víctimas mortales en su camino. A bordo del Clipper Climax viajaban 11 tripulantes y 96 pasajeros. A los mandos, el capitán Donald Sinke, de 52 años, un piloto experimentado con 18.247 horas de vuelo, 7.192 de ellas en Boeing 707 y 720. Había trabajado para Pan Am desde 1950, acumulando un historial impecable. Su última visita a Bali fue en mayo de 1973, casi un año antes, y nunca había volado a la isla de noche. Junto a él, el primer oficial John S. Rader, de 40 años, acumulaba 6.312 horas de vuelo, 4.776 en aviones 707. Había volado a Bali un año antes, en el mismo vuelo que el capitán. El tercer oficial Melvin Pratt y los ingenieros de vuelo Timothy Crowley y Edward Keating completaban el equipo en cabina, todos con amplia experiencia en Pan Am, aunque las fuentes no detallan sus horas exactas. En la cabina de pasajeros, las azafatas Mary Butterworth, Beverly Smith, Ann Beran, Janice Fanning, Ingrid Johansson y Donna Kent, lideradas por la jefa de cabina Margaret Peggy Sullivan, de 40 años, con 15 años de experiencia. Entre los 96 pasajeros se incluían 40 estadounidenses, 30 japoneses, 15 australianos y 11 de otras nacionalidades. Entre ellos familias de vacaciones, ejecutivos y un grupo de estudiantes japoneses que regresaba de un intercambio cultural en Hong Kong. A las 19:08, el 707 de Pan Am comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Indonesia. El capitán Sinke supervisa mientras el primer oficial Schroeder está a los mandos. Rápidamente, el 707 alcanza su altitud inicial de 5.000 pies. A las 19:15, Hong Kong Departure autoriza y se despide. Pan Am 812, suban a FL 310, rumbo 180. Contacten Manila en 126.5. El vuelo, ya en su altitud de crucero de 31.000 pies, transcurre sin incidentes durante las 3 primeras horas.
Ya metidos en vuelo nocturno, cuando el 707 se encontraba a menos de 500 kilómetros de Bali, comienzan el descenso hacia la isla. Panam 812 desciendan a 10.000 pies, rumbo 260. Preparen Board DME para pista 09. El avión continúa su descenso sin problemas. Son autorizados a 5.000 pies y los alcanzan poco después. Panam 812, sobre el beacon, girando rumbo 261 alejándonos del punto. Descendiendo a 1500 pies. Recibido 812, continúen aproximación, reporten pista a la vista. A las 22:20 el 707 vuela a 2.500 pies en busca del aeropuerto. Creo que estamos ahora sobre el aeropuerto, echa un vistazo tú. No veo la pista, pero deberíamos estar cerca. A oscuras sobre la isla y sin divisar el aeropuerto, el capitán contacta de nuevo con el controlador. Aquí Panam 812. ¿Qué visibilidad tenéis ahora mismo en el aeropuerto? Oiga, Torre, ¿qué visibilidad hay actualmente? No vemos el aeropuerto. Estas serían las últimas frases que la CVR grabaría. Momentos después, a las 22:23, el vuelo 812 de Panam se estrellaría contra la ladera del monte Meseje a 68 km al noroeste del aeropuerto, a una velocidad de 250 nudos, unos 463 km por hora. La colisión desintegra el avión, que explota en una bola de fuego al romperse los tanques de combustible. Los 107 ocupantes mueren al instante. El fuselaje se fragmenta en miles de pedazos esparcidos en un área de 500 metros cuadrados. El impacto crea un cráter de 10 metros de profundidad y el fuego consume los restos durante horas. Minutos después, la torre de Bali intentó contactar con el vuelo varias veces sin recibir respuesta. A las 22:30 hora local, los habitantes de Gembrana escuchan una explosión y ven un resplandor en el monte MSG. El humo se eleva en la noche y el olor a queroseno impregna el aire. Los primeros en llegar son aldeanos locales, que encuentran un escenario devastador. El avión está desintegrado con fragmentos ardientes esparcidos por la ladera. Según los relatos de la época, no había cuerpos completos, solo pedazos irreconocibles entre los restos quemados. El fuego, alimentado por 20.000 litros de combustible, arde con furia, dificultando el acceso. A las 23:00, equipos de rescate de Denpasar junto con militares indonesios llegan al lugar, pero la oscuridad y el terreno escarpado retrasan las operaciones. Para las 2 de la madrugada del 23 de abril, los bomberos logran controlar las llamas, pero el calor residual y el humo persisten. Equipos de la Cruz Roja y voluntarios locales trabajan bajo linternas, recolectando fragmentos del fuselaje y restos humanos en bolsas. La identificación de las víctimas se vuelve un desafío. Solo se recuperan 11 cuerpos parcialmente intactos, y el resto se identifica mediante registros dentales y pertenencias personales. Un proceso que tomaría semanas. Entre los escombros encuentran maletas quemadas, asientos destrozados y un cuaderno de un estudiante japonés con anotaciones de su viaje. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos pensaban que estaban sobre el aeropuerto? La investigación del accidente del vuelo 812 comenzó de inmediato, liderada por la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia, con apoyo de la NTSB de Estados Unidos como país de fabricación del Boeing 707 y de Panam. El 23 de abril de 1974, un equipo de investigadores llegó al lugar del accidente en el monte MSG, a 68 kilómetros al noroeste del aeropuerto en Ngurah Rai de Bali. La caja negra, que incluía el grabador de voz de cabina y el grabador de datos de vuelo, fue recuperada entre los escombros. El CVR el 18 de julio de 1974 en buen estado
y el FDR el 16 de julio con daños en su carcasa externa debido al impacto y al fuego. Los datos del FDR mostraron que el avión volaba a 250 nudos y 2.500 pies de altitud en el momento del impacto, con un rumbo de 261 grados. Mientras que la CVR capturó los últimos momentos de la tripulación, revelando una confusión crítica sobre su posición. El informe final, publicado en 1975, indica que la causa principal fue un error de navegación provocado por una interpretación incorrecta de las indicaciones del ADF, Automatic Direction Finder. Según el informe, la tripulación inició el procedimiento de descenso tras notar que una de las agujas del ADF oscilaba, mientras que la otra permanecía fija. Asumieron que estaban sobre el NDB de Bali, pero el avión estaba realmente a 30 millas náuticas al noroeste de la baliza, cerca del monte MSG. El avión estaba completamente funcional, los motores operaban al 80% de potencia, los sistemas hidráulicos y eléctricos estaban intactos y no había fallos mecánicos. El análisis de los restos confirmó que el 707 no se desintegró en vuelo, ya que los restos estaban concentrados en un área de 500 metros cuadrados, lo que descartó una explosión o fallo estructural previo al impacto. El aeropuerto de Ngurah Rai carecía de radar, y la navegación dependía de un NDB en el campo y un BOR a 6 millas náuticas al suroeste. Esto obligó a la tripulación a calcular manualmente su posición, un desafío en una aproximación nocturna sobre terreno montañoso. La oscilación de la aguja del ADF pudo deberse a interferencias electromagnéticas, un mal funcionamiento del equipo o una interpretación errónea. La falta de experiencia nocturna en Bali, ninguno de los dos pilotos había volado a la isla de noche, y la ausencia de referencias visuales contribuyeron al error. La FAA había advertido a Pan Am sobre problemas de estandarización en sus tripulaciones del Pacífico, tras los accidentes del vuelo 806 en Pago Pago y 816 en Papeete. El informe destacó que Pan Am no había entrenado adecuadamente a sus pilotos para aproximaciones nocturnas en aeropuertos con ayudas de navegación limitadas y que los procedimientos operativos no eran uniformes. Sinke y Schroeder no habían volado a Bali en casi un año, lo que pudo afectar su familiaridad con el terreno. La fatiga no fue un factor determinante. La tripulación llevaba 7 horas y 15 minutos de servicio, dentro de los límites de la FAA en 1974 de un máximo de 12 horas por turno. El accidente del vuelo 812 tuvo un impacto significativo en la aviación. La FAA ordenó a Pan Am revisar sus procedimientos de entrenamiento en 1974, exigiendo simulaciones de aproximaciones nocturnas en aeropuertos con ayudas de navegación limitadas. En 1975, la OACI recomendó la instalación de radares en aeropuertos como en Ngurah Rai, y para 1978, Bali contó con un radar primario y un BOR DME mejorado. Pan Am implementó checklists más estrictos para aproximaciones instrumentales y aumentó las horas de simulador para sus pilotos del Pacífico. La industria también aceleró el desarrollo de sistemas de alerta de proximidad al terreno, GPWS, que se volvieron obligatorios en aviones comerciales a partir de 1978. Este accidente, junto con otros de la época, subrayó la necesidad de mejores ayudas de navegación y entrenamiento, salvando vidas en las décadas siguientes. Además, Pan Am introdujo un programa temprano de CRM, Crew Resource Management, para mejorar la comunicación en cabina, una práctica que se estandarizó en la industria tras accidentes similares. El vuelo 812 fue una tragedia evitable que marcó un antes y un después en la aviación. Un Boeing 707 funcional, 107 vidas y un error de navegación provocado por una interpretación incorrecta del ADF que los llevó contra una montaña en Bali. El informe final apuntó a fallos humanos y sistémicos, desde la falta de entrenamiento en Pan Am hasta las limitaciones tecnológicas de Ngurah Rai. Las heridas de este 22 de abril de 1974 quizá las haya cerrado el tiempo. Mientras tanto, Pan Am, un gigante de la aviación, enfrentó su declive tras este y otros accidentes posteriores, cerrando en 1991 con una tasa de accidentes que triplicaba la media. ¿Qué opinas? ¿Fue un error humano o un fallo de la industria? Déjamelo en los comentarios.
En el Monte Meseje, un pequeño monumento se erigió en 1975 con una placa que reza: en memoria de las 107 víctimas del vuelo 812 de Pan Am, 22 de abril de 1974. Fotos de la época, disponibles en archivos de prensa, muestran el cráter humeante y fragmentos del fuselaje esparcidos. En 2014, en el 40 aniversario, familiares de las víctimas visitaron el lugar, dejando flores y velas. En Denpasar, una placa en el aeropuerto en Ngurah Rai recuerda la tragedia, instalada en 1976 como un recordatorio permanente del accidente más letal en suelo indonesio hasta 1991. Este accidente ha sido mencionado en documentales sobre la historia de la aerolínea. Uno de ellos es Pan Am, The Golden Age of Aviation, de 2004, en el que se explora el auge y la caída de Pan Am, incluyendo referencias a sus accidentes más significativos en el Pacífico, como los vuelos 806, 816 y el 812. El accidente también aparece brevemente en Pan Am, The Rise and Fall of an Aviation Icon, de 2022, dirigido por Matthias Henges, que dedica un segmento a los desafíos operativos de la aerolínea en los años 70, incluyendo este trágico evento. Para un análisis más técnico, el informe oficial de la investigación, disponible en los archivos de la NTSB y la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia, que ofrece un relato detallado de los hallazgos, incluyendo transcripciones parciales del CVR y datos del FDR. Hoy, hemos viajado al 22 de abril de 1974 con un cielo despejado que se tiñó de tragedia sobre Bali. El vuelo 812 de Pan Am nos recuerda lo frágil que era la aviación sin apenas tecnología cuando el factor humano fallaba. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta. Por aquí os dejo una pista de cuál será el siguiente vuelo del canal. Deja un comentario con las reconstrucciones que quieres ver publicadas. Todas llegarán, tarde o temprano.